Esta es la roca Waffle, y su descubrimiento en la década de 1940 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos generó una controversia inmediata. Los patrones geométricos son tan precisos, tan uniformes y tan mecánicamente consistentes que parecen casi artificiales. Cada celda está claramente definida y perfectamente alineada con sus vecinas, creando una estructura en forma de cuadrícula que se extiende por toda la superficie visible de la piedra. Cuando el valle fue inundado para crear el lago, los ingenieros tomaron la inusual decisión de retirar cuidadosamente y reubicar esta enorme formación, como si reconocieran que su importancia iba mucho más allá de la de una simple curiosidad geológica. Los geólogos han propuesto diversas explicaciones para la apariencia inusual de la roca Waffle. Han sugerido antiguas fracturas sedimentarias, cristalización de minerales bajo presiones extremas y procesos naturales que, en teoría, podrían crear patrones similares bajo condiciones perfectas. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones logra dar cuenta de la precisión matemática del diseño. Las celdas son demasiado uniformes, los ángulos demasiado exactos y el patrón general demasiado consistente como para ser resultado de fuerzas naturales aleatorias. Lo que hace que la roca Waffle sea aún más intrigante es su total singularidad en la región. No existe nada similar en Virginia Occidental. Ninguna otra formación rocosa presenta un patrón geométrico comparable, ni una precisión estructural semejante. Se alza sola como una anomalía que desafía nuestra comprensión de los procesos geológicos naturales y plantea preguntas incómodas sobre qué fuerzas pudieron haber dado forma a esta piedra hace millones de años. Algunos investigadores han propuesto en voz baja explicaciones más controvertidas. Sugieren que la roca Waffle podría ser un fragmento de arquitectura antigua, el resto de un muro o de una estructura construida por una civilización desconocida. Otros creen que se asemeja a maquinaria industrial o a componentes tecnológicos que hoy ni siquiera sabríamos reconocer. El patrón guarda una inquietante similitud con placas de circuitos, rejillas estructurales o planos de ingeniería grabados en la piedra por fuerzas que no podemos identificar ni comprender. Nuestro segundo descubrimiento imposible nos lleva bajo las aguas del mar Mediterráneo, donde arqueólogos que exploraban un antiguo naufragio cerca de Sicilia hicieron un hallazgo que literalmente dio vida a una leyenda. Dentro del casco de la embarcación encontraron decenas de lingotes metálicos brillantes, con un distintivo resplandor rojizo dorado. El análisis químico reveló algo extraordinario. Se trataba de oricalco, el misterioso metal descrito por Platón en sus relatos sobre la Atlántida. Durante siglos, los estudiosos debatieron si el oricalco era real o mítico. La mayoría lo descartaba como una exageración poética o un recurso simbólico dentro de la narrativa filosófica de Platón. Pero los lingotes del naufragio siciliano lo cambiaron todo. La composición del metal reveló una aleación avanzada de cobre, zinc, níquel y plomo, mucho más sofisticada que la metalurgia típica de la Edad del Bronce. Su color y sus propiedades coincidían con sorprendente precisión con las descripciones de Platón, obligando a los investigadores a reconsiderar si la leyenda de la Atlántida contenía elementos de realidad histórica y no solo pura imaginación. La magnitud del descubrimiento sugiere que el oricalco no era un material ceremonial raro, sino una mercancía que se producía y comerciaba activamente. El barco transportaba casi 40 lingotes, lo que indica redes deliberadas de producción y distribución. Alguien estaba creando este metal avanzado con una habilidad tecnológica que superaba con creces lo que se creía posible para la mayoría de las culturas antiguas. Las implicaciones son asombrosas y apuntan a la existencia de tradiciones metalúrgicas desconocidas o a vínculos con civilizaciones cuyas capacidades han sido dramáticamente subestimadas por la arqueología convencional. El tercer descubrimiento nos obliga a enfrentarnos a una de las suposiciones más fundamentales de la arqueología sobre el desarrollo tecnológico. Oculta dentro de un antiguo túmulo funerario en las heladas extensiones de Siberia, los investigadores descubrieron una elegante tiara que data de hace más de 4.000 años. La artesanía del objeto era extraordinaria, pero su composición material resultaba imposible. La tiara estaba forjada en hierro, no hierro meteórico ni hierro accidental, sino hierro fundido y trabajado de forma deliberada, creado siglos antes de que cualquier cultura conocida hubiera desarrollado la tecnología de trabajo del hierro. Según las cronologías establecidas, las personas de esa época deberían haber trabajado con piedra, hueso, cobre y bronce simple. La fundición del hierro requiere hornos controlados,
temperaturas muy altas y conocimientos metalúrgicos avanzados que no aparecerían en las civilizaciones conocidas hasta casi 1000 años después. Y, sin embargo, allí estaba, en uno de los entornos más remotos y hostiles del planeta, la prueba de un dominio tecnológico que desafiaba toda lógica cronológica. La construcción de la tiara revelaba una comprensión sofisticada de las propiedades del hierro. Su superficie mostraba técnicas deliberadas de moldeado, curvado y refuerzo, que indicaban que su creador no solo sabía producir hierro, sino también diseñarlo para lograr tanto belleza estética como durabilidad estructural. El diseño sugiere un significado ceremonial o de estatus, quizá perteneciente a un líder cuya identidad y cultura se han perdido en el tiempo. Lo más inquietante de todo es que los análisis confirmaron que el hierro había sido procesado y no era de origen meteórico, eliminando la explicación habitual para los artefactos de hierro temprano. Este hallazgo obliga a los arqueólogos a considerar posibilidades que desafían las narrativas históricas convencionales. ¿Pudieron grupos aislados alcanzar avances tecnológicos milenios antes que las grandes civilizaciones? ¿Existió conocimiento avanzado en el mundo antiguo que luego desapareció sin dejar rastro en el registro histórico? La tiara siberiana sugiere que nuestra comprensión de las capacidades antiguas puede estar profundamente equivocada, y que hemos subestimado la sofisticación y el ingenio de culturas que no dejaron registros escritos. Nuestro cuarto descubrimiento imposible nos lleva a las altas mesetas del Perú, donde antiguos constructores crearon algo que se asemeja menos a arquitectura y más a tecnología. Dispersas por las tierras altas andinas, se encuentran formaciones de piedra que desafían toda explicación convencional. Cuando se observan desde arriba, estas estructuras revelan patrones que imitan circuitos eléctricos, como si el propio paisaje hubiera sido diseñado para canalizar energía a través de componentes de piedra tallados con precisión. Estas formaciones están compuestas por bloques cortados en ranuras, escalones y canales interconectados que recuerdan a condensadores, conectores y aislantes presentes en los dispositivos eléctricos modernos. La precisión es extraordinaria, los patrones son deliberados, y el diseño general sugiere un propósito que va mucho más allá de consideraciones ceremoniales o estéticas. Cerca de sitios antiguos como Sacsayhuamán y Kenco, las piedras talladas contienen cavidades complejas diseñadas para guiar el flujo de agua, minerales o fuerzas electromagnéticas con exactitud matemática. Algunos investigadores creen que estas estructuras funcionaban como sistemas de energía hidráulica, utilizando el movimiento del agua para generar potencia mediante métodos perdidos en la historia. Otros proponen que servían como instrumentos resonantes que amplificaban corrientes naturales de la Tierra que fluyen bajo los Andes. Las leyendas locales hablan de épocas en las que las piedras cantaban con poder, cuando los antiguos constructores aprovechaban fuerzas extraídas directamente de la propia tierra. Estas historias fueron descartadas durante mucho tiempo como mitos, hasta que las formaciones talladas revelaron una ingeniería demasiado sofisticada para ser ignorada. Las implicaciones son profundas y profundamente inquietantes para la arqueología convencional. Si estas estructuras representan tecnología energética antigua, sugieren que estas civilizaciones poseían una comprensión de las fuerzas naturales que la ciencia moderna apenas está comenzando a explorar. La precisión y la escala de la construcción indican no un descubrimiento accidental, sino un conocimiento sistemático aplicado a lo largo de amplias áreas geográficas. Sea lo que sea que estos antiguos constructores entendieran sobre la manipulación de la energía, lo implementaron con una habilidad de ingeniería que desafía todas las suposiciones sobre las capacidades tecnológicas precolombinas. Estos primeros 4 descubrimientos representan solo el comienzo de un patrón que se extiende a través de continentes y milenios. Cada uno desafía las cronologías establecidas, contradice las expectativas tecnológicas y nos obliga a reconsiderar supuestos fundamentales sobre la historia y las capacidades humanas. Lo que los conecta no es solo su aparente imposibilidad, sino su supresión sistemática o minimización dentro del discurso académico dominante. La evidencia continúa acumulándose, y cada descubrimiento se suma al anterior para crear un peso acumulativo de pruebas de que algo extraordinario ocurrió en nuestro pasado, algo que no encaja con la narrativa cómoda del progreso tecnológico gradual y el desarrollo civilizatorio lineal. A medida que exploramos los descubrimientos restantes, el patrón se vuelve aún más perturbador y las implicaciones aún más revolucionarias. El quinto descubrimiento, que ha llevado a los investigadores a cuestionarse todo en silencio, nos lleva a los paisajes helados de Groenlandia,
donde las culturas inuit crearon herramientas que no deberían haber sido posibles, dadas sus supuestas limitaciones tecnológicas. Enterradas bajo capas de permafrost ártico, los arqueólogos descubrieron una colección de pequeñas hachas tan perfectamente elaboradas y diseñadas con tal precisión que se distinguían de inmediato de los artefactos típicos de la Edad de Piedra encontrados en la región. Lo que hacía a estas herramientas verdaderamente extraordinarias no era solo su artesanía, aunque ya eso resultaba impresionante. El análisis químico reveló que estas hachas estaban forjadas a partir de hierro meteórico, pero no de la manera burda y martillada que cabría esperar de pueblos antiguos trabajando con fragmentos de estrellas caídas del cielo. Se trataba de herramientas sofisticadas que demostraban un conocimiento avanzado de la metalurgia miles de años antes de que, supuestamente, ese conocimiento existiera en las culturas del Ártico. Las hachas mostraban un moldeado deliberado, un afilado cuidadoso y una precisión de ingeniería que requerían un conocimiento profundo de cómo trabajar metales mucho más duros que cualquier material disponible de origen terrestre. Crear hojas funcionales a partir de hierro meteórico exige técnicas que superan con creces los métodos típicos de herramientas de piedra. La composición rica en níquel del metal lo hacía extremadamente difícil de trabajar, y aún así, estos artesanos antiguos habían logrado dominar el proceso con resultados que rivalizan con los estándares de fabricación modernos. Las implicaciones van mucho más allá de un simple logro tecnológico. Estas hachas sugieren la existencia de redes de intercambio, transmisión de conocimiento o brotes aislados de innovación que permitieron a comunidades árticas transformar fragmentos de estrellas caídas en armas y herramientas funcionales. El nivel de sofisticación metalúrgica indica contacto con civilizaciones avanzadas o el desarrollo indígena de técnicas que la arqueología convencional insiste en que no existían en esas regiones durante ese periodo. Lo que hace este descubrimiento especialmente inquietante es la forma sistemática en que ha sido minimizado en la literatura académica. En lugar de celebrar esta evidencia de una extraordinaria ingeniosidad antigua, los investigadores la han archivado discretamente como una anomalía interesante. Las herramientas existen, han sido analizadas y su imposibilidad confirmada, y sin embargo no han logrado transformar de manera significativa nuestra comprensión del desarrollo tecnológico en el Ártico. Nuestro sexto descubrimiento imposible nos obliga a enfrentar evidencia de que civilizaciones antiguas poseían conocimientos de astronomía y matemáticas que, supuestamente, no se desarrollarían hasta siglos después. Oculto en las selvas de Camboya, el enorme complejo de templos de Angkor Wat contiene alineaciones arquitectónicas y constantes matemáticas que demuestran una comprensión de ciclos cósmicos, mecánica celeste y relaciones numéricas que desafían todas las suposiciones sobre las capacidades del imperio Khmer medieval. Las dimensiones del templo incorporan medidas precisas que reflejan distancias astronómicas y períodos orbitales planetarios con una exactitud comparable a cálculos modernos. Su diseño revela un profundo entendimiento de los ciclos de precesión, los patrones de eclipses y las matemáticas celestes que la historia convencional afirma que no estaban al alcance de constructores del siglo XII. Las proporciones estructurales codifican constantes matemáticas avanzadas, como pi, phi y relaciones numéricas, que no serían reconocidas formalmente por las matemáticas europeas hasta el Renacimiento. Aún más inquietante es la alineación del templo con configuraciones estelares que cambian a lo largo de enormes períodos de tiempo. Los constructores no solo comprendían las posiciones actuales de las estrellas, sino que demostraban conocimiento de cómo esas posiciones variarían durante miles de años debido a la precesión de la Tierra. Esto sugiere acceso a registros astronómicos que abarcaban milenios o capacidades matemáticas que les permitían calcular movimientos cósmicos con una precisión asombrosa. Cuando los investigadores documentaron por primera vez estas alineaciones imposibles y relaciones matemáticas, la reacción inicial fue de entusiasmo. Allí estaba la prueba de que las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento científico mucho mayor de lo que se creía. Pero a medida que las implicaciones se hicieron evidentes, el entusiasmo académico se enfrió rápidamente. Publicar análisis detallados sobre la sofisticación astronómica de Angkor Wat implicaría reconocer que la civilización camboyana medieval había alcanzado niveles de conocimiento matemático y astronómico que, supuestamente, no existían en ningún lugar del mundo en esa época. El séptimo descubrimiento nos lleva al corazón de la selva amazónica, donde la tecnología LIDAR ha revelado enormes obras de tierra geométricas que reescriben todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones precolombinas.
Dispersas a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados, se encuentran formaciones perfectamente circulares, cuadradas y hexagonales, talladas en el suelo del bosque, con una precisión matemática que desafía cualquier explicación basada en herramientas primitivas y métodos de medición rudimentarios. Estos geoglifos demuestran una comprensión de la geometría a gran escala, mediciones precisas y construcción coordinada que requerían planificación y ejecución sofisticadas. Las formaciones están perfectamente proporcionadas, alineadas con los puntos cardinales e interconectadas de maneras que sugieren un diseño sistemático, más que una construcción ceremonial aleatoria. Algunas estructuras alcanzan varios kilómetros de diámetro, lo que exige una precisión de levantamiento topográfico que no debería haber sido posible sin instrumentos avanzados. Lo que hace estas obras de tierra especialmente misteriosas es su antigüedad. Las técnicas de datación las sitúan en más de 2000 años, creadas por culturas que la arqueología convencional describe como simples sociedades de cazadores-recolectores, con capacidades tecnológicas básicas. Sin embargo, la precisión geométrica y la enorme escala de la construcción indican habilidades organizativas y conocimientos técnicos comparables a proyectos de ingeniería modernos. Los patrones reflejan principios de geometría sagrada presentes en tradiciones matemáticas avanzadas de todo el mundo, lo que sugiere un desarrollo independiente de conceptos matemáticos complejos o contacto con civilizaciones que poseían ese conocimiento. Las obras incorporan alineaciones astronómicas, marcadores estacionales y relaciones proporcionales que demuestran una comprensión sofisticada de las matemáticas, la astronomía y los principios de ingeniería. La respuesta académica a estos descubrimientos ha sido notablemente cautelosa. Aunque las estructuras no pueden negarse ni ocultarse, sus implicaciones han sido cuidadosamente minimizadas. Los investigadores las describen como sitios ceremoniales o paisajes rituales, en lugar de reconocer el avanzado conocimiento matemático y de ingeniería necesario para su construcción. La incómoda verdad de que culturas amazónicas, simples, crearon obras geométricas que rivalizan con la precisión de la topografía moderna, ha sido dejada de lado en silencio, en lugar de integrarse en las narrativas históricas. Nuestro octavo descubrimiento imposible emerge de las profundidades del mar Báltico, donde operadores de sonar identificaron un enorme objeto circular descansando en el fondo marino, con características geométricas que desafían toda explicación natural. La formación presenta bordes perfectamente rectos, ángulos rectos y elementos estructurales que parecen construidos artificialmente, en lugar de formados por procesos naturales. Las primeras imágenes de sonar revelaron un objeto de aproximadamente 60 metros de diámetro, con una estructura cilíndrica, hendiduras geométricas y lo que parece ser una rampa o escalinata, construida que conduce hasta su base. La formación se encuentra en una zona donde no se conocen procesos geológicos capaces de crear características geométricas tan precisas. Expediciones de buceo posteriores confirmaron las lecturas del sonar y revelaron detalles adicionales que hacen aún más improbable un origen natural. La superficie del objeto muestra evidencias de exposición a temperaturas extremas, con zonas que parecen fundidas o fusionadas de maneras compatibles con eventos térmicos intensos. Las muestras de roca extraídas de la formación contienen materiales y composiciones minerales que no coinciden con la geología del fondo marino circundante. Lo más perturbador es que los equipos electrónicos experimentan fallos inexplicables cuando se acercan al objeto, lo que sugiere la presencia de propiedades electromagnéticas que las formaciones rocosas naturales no deberían poseer. Cuando la noticia del descubrimiento salió a la luz por primera vez, la cobertura mediática fue extensa y las especulaciones se desataron. Sin embargo, a medida que los equipos de buceo recopilaron más datos y las propiedades anómalas del objeto se hicieron evidentes, el interés científico comenzó a desvanecerse de manera misteriosa. La financiación para continuar la exploración se agotó. Los equipos de investigación fueron reasignados a otros proyectos, y los artículos académicos sobre el hallazgo se volvieron cada vez más escasos. El objeto del mar Báltico representa un patrón que se repite constantemente en los descubrimientos imposibles. La emoción inicial da paso a un análisis cuidadoso, que revela características que no encajan en los paradigmas establecidos, lo que conduce a una supresión silenciosa, en lugar de una reevaluación revolucionaria de nuestro entendimiento. Nuestro noveno descubrimiento proviene de las montañas de Rusia, donde mineros de oro encontraron objetos microscópicos con forma de espiral, incrustados en capas de roca de millones de años de antigüedad.
Estas nanoespirales muestran proporciones matemáticas perfectas, una construcción uniforme y una precisión de fabricación que coincide con los estándares de la nanotecnología moderna. Los objetos son increíblemente pequeños. Algunos miden menos que el grosor de un cabello humano, y aún así demuestran capacidades de ingeniería comparables a las técnicas de fabricación contemporáneas. El análisis reveló que las espirales estaban compuestas de tungsteno y molibdeno, metales que requieren métodos de extracción y procesamiento altamente sofisticados para poder trabajarse de manera efectiva. La precisión matemática de su construcción, con proporciones consistentes y una geometría espiral perfecta, indica procesos de fabricación y no una formación natural. Los objetos aparecen en múltiples capas geológicas que abarcan enormes periodos de tiempo, lo que sugiere una producción sistemática y no una ocurrencia aleatoria. La antigüedad de las formaciones rocosas que contienen estas nanoespirales plantea desafíos fundamentales a las cronologías arqueológicas. Los objetos anteceden por millones de años a cualquier civilización conocida, capaz de una fabricación tan precisa. Su existencia sugiere la presencia de procesos naturales desconocidos, capaces de crear objetos indistinguibles de productos manufacturados, o bien la existencia de tecnología avanzada en el pasado remoto de la Tierra, que ha sido completamente borrada del registro geológico. La respuesta científica ante las nanoespirales ha seguido el patrón ya conocido de investigación inicial, seguida de una supresión silenciosa. Los objetos han sido analizados, sus propiedades confirmadas y su imposibilidad reconocida en artículos técnicos poco difundidos. Pero en lugar de provocar una reconsideración revolucionaria de la historia de la Tierra, han sido archivados como anomalías inexplicables que no encajan en ningún marco narrativo aceptable. Estos 9 descubrimientos representan algo más que misterios aislados o curiosidades anómalas. Forman un patrón de evidencia que desafía suposiciones fundamentales sobre el desarrollo tecnológico, la capacidad de las civilizaciones y la propia naturaleza de la historia humana. Cada descubrimiento por separado podría descartarse como un error de medición, una mala interpretación o un fenómeno natural, pero en conjunto apuntan a posibilidades que la ciencia convencional no está preparada para reconocer. La supresión sistemática de estos descubrimientos no es necesariamente coordinada ni conspirativa. Es más probable que sea el resultado de la inercia institucional, la preservación de carreras académicas y la tendencia humana natural a rechazar información que amenaza las visiones del mundo establecidas. Los investigadores que desean mantener financiación, publicar en revistas prestigiosas y avanzar profesionalmente, aprenden a evitar temas que cuestionan paradigmas fundamentales. Sin embargo, la evidencia sigue acumulándose y el patrón se vuelve cada vez más difícil de ignorar. El 10º y último descubrimiento que ha dejado a la comunidad científica sin palabras proviene de las islas volcánicas de Japón, donde trabajadores de la construcción descubrieron accidentalmente tablillas de piedra cubiertas de símbolos que no deberían existir. No se trata de inscripciones antiguas típicas ni de pinturas rupestres primitivas. Son ecuaciones matemáticas complejas, demostraciones geométricas avanzadas y lo que parece ser documentación técnica escrita en un sistema de escritura que precede a cualquier sistema conocido por miles de años. Las tablillas fueron descubiertas durante una excavación rutinaria para la ampliación del metro en el centro de Tokio. Al principio, los trabajadores pensaron que se trataba de piedras decorativas o grabados artísticos, pero cuando lingüistas y matemáticos examinaron los símbolos, comprendieron que estaban ante algo que desafiaba todas las cronologías del desarrollo intelectual humano. Las inscripciones contenían conceptos matemáticos que no se desarrollarían formalmente hasta el Renacimiento, grabados en piedra que las pruebas de datación situaron en más de 8.000 años de antigüedad. Lo que hacía a las tablillas particularmente impactantes no era solo su antigüedad, sino su contenido. Los símbolos describían funciones trigonométricas avanzadas, ecuaciones algebraicas complejas y relaciones geométricas que requerían una comprensión sofisticada de principios matemáticos. Algunas inscripciones parecían detallar especificaciones de ingeniería para dispositivos mecánicos, con medidas precisas e instrucciones de ensamblaje. Otras contenían lo que parecían ser cálculos astronómicos, capaces de predecir eventos celestes con una precisión comparable a la de los modelos informáticos modernos. El propio sistema de escritura añadía otra capa de imposibilidad. Mostraba características de un desarrollo lingüístico maduro, con estructuras gramaticales consistentes, vocabulario técnico especializado y símbolos estandarizados que indicaban generaciones de refinamiento.
no era el inicio rudimentario del lenguaje escrito, sino evidencia de un sistema de comunicación ya avanzado que había existido durante siglos o milenios antes de que estas tablillas fueran talladas. Cuando la noticia del descubrimiento se filtró a la comunidad académica, la respuesta inicial fue electrizante. Allí estaba la prueba física de que el desarrollo intelectual humano había ocurrido mucho antes y había progresado mucho más rápido de lo que nadie había imaginado. Las universidades prepararon simposios, se asignaron subvenciones de investigación y se formaron equipos de traducción para descifrar lo que prometía ser el hallazgo arqueológico más revolucionario de la historia moderna. Pero entonces ocurrió algo extraño. En cuestión de meses, el acceso a las tablillas comenzó a restringirse cada vez más. Los equipos de investigación vieron reducida misteriosamente su financiación. Los artículos académicos enviados a revisión por pares desaparecieron en un limbo editorial. Los científicos que inicialmente se mostraban entusiasmados por discutir el descubrimiento pasaron a no estar disponibles para entrevistas o a negarse a comentar sus investigaciones en curso. Los pocos investigadores que continuaron trabajando con las tablillas informaron de patrones inquietantes en sus hallazgos. Los conceptos matemáticos no solo eran avanzados para su supuesto periodo histórico, sino avanzados para cualquier periodo. Algunas ecuaciones describían relaciones físicas que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Otras delineaban principios de ingeniería para tecnologías que no existen en la sociedad contemporánea. Era como si las tablillas contuvieran conocimiento procedente de una civilización que había alcanzado una comprensión científica muy superior a la nuestra. La datación por carbono de la piedra se repitió múltiples veces en distintos laboratorios y mediante diversas metodologías. Todas las pruebas confirmaron la misma edad imposible. Las tablillas eran artefactos genuinos del pasado remoto de la humanidad, y sin embargo contenían conocimientos que parecían provenir del futuro distante de la humanidad. La contradicción generó una disonancia cognitiva que el establishment científico no pudo resolver dentro de los paradigmas existentes. Con el paso de los meses y los años, la discusión sobre las tablillas japonesas fue desapareciendo gradualmente del discurso académico. Las presentaciones en congresos fueron canceladas, los artículos de investigación permanecieron inéditos y los pocos científicos que continuaron investigando se encontraron marginados dentro de sus propias instituciones. Las tablillas fueron trasladadas discretamente a una colección privada, retiradas del acceso público y del estudio académico. Este patrón de supresión revela algo profundamente preocupante sobre cómo la comunidad científica maneja los descubrimientos que amenazan supuestos fundamentales. Cuando surge evidencia que desafía creencias centrales sobre la historia humana, el desarrollo tecnológico o la capacidad intelectual, la respuesta no es la celebración ni una reevaluación revolucionaria. Es la minimización sistemática, la evitación cuidadosa y la eliminación gradual del discurso dominante. Los 10 descubrimientos que hemos examinado hoy representan solo una fracción de la evidencia anómala que existe en colecciones privadas, archivos clasificados y almacenes olvidados en todo el mundo. Cada uno podría descartarse individualmente como un error de medición, un fenómeno natural o una mala interpretación arqueológica, pero observados en conjunto, forman un patrón coherente que apunta a posibilidades que la ciencia convencional no está preparada para aceptar. Estos hallazgos sugieren que la historia humana es mucho más extraña, compleja y tecnológicamente sofisticada de lo que nos han enseñado. Insinúan la existencia de civilizaciones que alcanzaron capacidades extraordinarias y luego desaparecieron sin dejar rastros claros en el registro histórico convencional. Apuntan a tradiciones de conocimiento que se perdieron, fueron suprimidas o deliberadamente ocultadas a generaciones posteriores. La evidencia indica que la metalurgia avanzada, las matemáticas sofisticadas, la ingeniería de precisión y la innovación tecnológica ocurrieron mucho antes en el desarrollo humano de lo que sugieren las cronologías establecidas. Revela capacidades que supuestamente no existían, conocimientos que no deberían haber estado disponibles y logros que desafían supuestos fundamentales sobre la progresión de la civilización humana. Lo que hace a estos descubrimientos especialmente significativos no es solo su imposibilidad, sino la forma sistemática en que han sido gestionados por las instituciones académicas. En lugar de abrazar la evidencia revolucionaria y permitir que reformule las narrativas históricas, el establishment científico ha optado de manera constante por la supresión en lugar de la investigación,
y por la preservación del paradigma en lugar de la revolución del paradigma. Este patrón revela algo incómodo sobre la propia naturaleza de la investigación científica. A pesar de sus declaraciones de objetividad y búsqueda de la verdad, la comunidad científica opera dentro de límites sociales, económicos e institucionales que determinan qué descubrimientos pueden ser reconocidos y cuáles deben ser discretamente apartados. Los investigadores aprenden que el progreso profesional depende más de la conformidad con los paradigmas establecidos que de desafiar los supuestos fundamentales. Las implicaciones van mucho más allá de la arqueología o la historia. Si el establishment científico suprime de forma sistemática evidencias que no encajan en las narrativas aceptadas, ¿qué otros descubrimientos han sido enterrados en silencio? ¿Qué otros hallazgos revolucionarios se han considerado demasiado peligrosos o disruptivos como para ser reconocidos? ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre la realidad es, en verdad, solo aquello que se nos ha permitido conocer? Estos 10 descubrimientos imposibles nos obligan a enfrentar la posibilidad de que la historia humana no sea la progresión lineal del desarrollo tecnológico que nos han enseñado. En su lugar, podría tratarse de un entramado complejo de ascensos y colapsos, de logros y pérdidas, de conocimientos adquiridos y conocimientos olvidados. Las civilizaciones pueden haber alcanzado niveles extraordinarios de comprensión solo para derrumbarse y dejar atrás artefactos desconcertantes que no encajan en las cronologías construidas por culturas posteriores. El patrón sugiere que no somos la primera civilización tecnológicamente avanzada en surgir en la Tierra, sino quizá la más reciente de una serie de ciclos de auge y caída que se remontan mucho más atrás en el tiempo de lo que reconoce la historia convencional. Los descubrimientos imposibles representan fragmentos de estas civilizaciones perdidas, vislumbres inquietantes de capacidades y conocimientos que lograron sobrevivir cuando todo lo demás desapareció. Pero quizá la implicación más perturbadora sea lo que estos hallazgos revelan sobre la fragilidad del conocimiento en sí mismo. Si civilizaciones avanzadas pudieron alcanzar una comprensión notable y luego desaparecer de forma tan completa que su existencia misma se vuelve cuestionable, ¿qué dice eso sobre la permanencia de nuestros propios logros? ¿Cuánto de nuestro conocimiento actual podría ser en realidad redescubrimiento más que innovación original? El silencio científico que rodea estos descubrimientos no se trata únicamente de proteger paradigmas establecidos o preservar carreras académicas. Se trata de mantener ilusiones cómodas sobre el progreso humano, el desarrollo tecnológico y nuestro lugar en el curso de la historia. Reconocer estos artefactos imposibles implicaría admitir que quizá no somos tan avanzados, tan únicos ni tan permanentemente establecidos como nos gusta creer. La evidencia continúa acumulándose en depósitos, colecciones privadas y archivos clasificados de todo el mundo. Cada nuevo descubrimiento imposible añade peso al creciente cuerpo de pruebas de que la historia humana es mucho más extraña de lo que se nos ha permitido comprender. La cuestión no es si estos hallazgos forzarán finalmente una reevaluación revolucionaria de nuestro pasado, sino cuándo esa reevaluación se volverá inevitable. Hasta entonces, la comunidad científica continuará con su patrón de silencio cauteloso, supresión sistemática y eliminación gradual de evidencias que no encajan en las narrativas aceptables. Los descubrimientos imposibles seguirán siendo imposibles, no porque carezcan de realidad física, sino porque reconocer su realidad exigiría abandonar supuestos cómodos sobre la naturaleza de la civilización humana y nuestro lugar dentro de ella. La verdad espera pacientemente en bóvedas de almacenamiento y archivos olvidados, volviéndose cada vez más innegable con cada nuevo hallazgo. El patrón se vuelve más claro, las implicaciones más revolucionarias y el silencio del establishment científico más revelador con cada año que pasa. Estos 10 descubrimientos son solo el comienzo de una historia que promete reescribir todo lo que creíamos saber sobre la historia y las capacidades humanas. Y el patrón no termina ahí. Lo que hemos descubierto representa algo mucho más sistemático y profundamente inquietante que anomalías aisladas dispersas a lo largo del tiempo y la geografía. Estos hallazgos revelan un esfuerzo coordinado para mantener narrativas históricas que sirven a intereses específicos, mientras se suprime evidencia que podría liberar la comprensión humana de limitaciones artificiales. Consideremos los mecanismos institucionales en juego. Los departamentos universitarios dependen de financiación gubernamental y asociaciones corporativas, que tienen intereses creados en mantener los monopolios tecnológicos actuales. Las instituciones arqueológicas reciben subvenciones de fundaciones controladas por familias cuya riqueza se originó en industrias basadas en modelos económicos de escasez.
Los museos operan bajo juntas directivas que representan intereses financieros que se benefician de mantener tecnologías revolucionarias fuera del desarrollo público. La supresión no es aleatoria ni accidental. Está motivada económicamente y se implementa de forma sistemática mediante restricciones de financiación, intimidación profesional y compartimentación de la información. Los investigadores aprenden rápidamente que investigar ciertos temas equivale al suicidio profesional, mientras que alinearse con narrativas aceptables garantiza el avance profesional y la seguridad económica. Lo que hace que esta supresión sea especialmente insidiosa es que se disfraza de rigor científico y estándares académicos. Los descubrimientos que desafían supuestos fundamentales se descartan por supuesta falta de revisión por pares, documentación insuficiente o fallos metodológicos. Los artículos que proponen interpretaciones revolucionarias desaparecen en procesos editoriales que se prolongan durante años, antes de ser rechazados por razones técnicas que no se aplicarían a investigaciones menos controvertidas. El resultado es un establecimiento científico que funciona más como un sistema de control que como una empresa dedicada a la búsqueda de la verdad. El conocimiento que podría revolucionar la comprensión humana es filtrado en todos los niveles mediante mecanismos diseñados para preservar estructuras de poder y arreglos económicos existentes. Los descubrimientos más transformadores son los más duramente suprimidos precisamente porque sus implicaciones amenazan industrias valoradas en billones de dólares. Esta supresión sistemática crea un bucle de retroalimentación en el que cada generación de investigadores crece creyendo que las limitaciones tecnológicas actuales representan fronteras naturales, en lugar de restricciones mantenidas artificialmente. Los estudiantes aprenden a aceptar que ciertos logros son imposibles porque sus profesores aprendieron a aceptar esas mismas limitaciones. El ciclo se perpetúa a través de una memoria institucional deliberadamente corrompida para servir a intereses económicos antes que al avance humano. Pero la evidencia sigue acumulándose a pesar de estos esfuerzos de supresión. Las redes de comunicación digital hacen que el control de la información sea cada vez más difícil. Investigadores independientes que operan fuera de las instituciones académicas pueden investigar y publicar hallazgos sin supervisión institucional. Expediciones financiadas colectivamente pueden explorar sitios y analizar artefactos sin depender de subvenciones de fuentes comprometidas. Internet ha creado redes paralelas de información, donde los descubrimientos suprimidos pueden documentarse, analizarse y difundirse más allá del alcance de los guardianes tradicionales. Arqueólogos aficionados equipados con tecnología moderna están realizando hallazgos que las instituciones profesionales prefieren ignorar. Científicos ciudadanos con acceso a análisis de laboratorio pueden verificar afirmaciones que los investigadores académicos tienen prohibido investigar. Esta democratización de la capacidad de investigación representa una amenaza existencial para los sistemas de control de la información que han funcionado eficazmente durante décadas. La capacidad de suprimir descubrimientos revolucionarios depende de controlar el acceso a herramientas de investigación, equipos de análisis y plataformas de publicación. Cuando estas herramientas se vuelven ampliamente accesibles, los mecanismos de supresión comienzan a desmoronarse. Estamos presenciando ahora mismo las primeras etapas de ese colapso. Descubrimientos que habrían sido enterrados con éxito hace 20 años, hoy están siendo documentados, verificados y compartidos a través de redes que operan al margen del control institucional. El patrón de supresión se está volviendo visible, incluso para investigadores que antes aceptaban la autoridad académica sin cuestionarla. Las implicaciones van mucho más allá de la arqueología o la historia. Si evidencias revolucionarias sobre las capacidades humanas han sido suprimidas de forma sistemática, ¿qué otros descubrimientos trascendentales han sido ocultados al conocimiento público? ¿Cuántas innovaciones tecnológicas capaces de transformar la civilización han sido encerradas en archivos clasificados o colecciones privadas controladas por intereses que se benefician de mantener una escasez artificial? Las tecnologías energéticas descritas en nuestros ejemplos anteriores representan solo una categoría de innovación suprimida. Técnicas avanzadas de fabricación, tratamientos médicos revolucionarios, sistemas de transporte disruptivos y tecnologías de comunicación transformadoras podrían existir en distintos niveles de desarrollo dentro de programas de investigación compartimentados, operados por gobiernos y corporaciones que se benefician de controlar su liberación. Los mismos mecanismos institucionales que suprimen descubrimientos arqueológicos imposibles también suprimen tecnologías revolucionarias contemporáneas que amenazan los arreglos industriales existentes.
Las patentes se clasifican bajo disposiciones de seguridad nacional. Los inventores enfrentan acoso, intimidación y accidentes misteriosos. Los centros de investigación sufren incendios, inundaciones o fallos técnicos oportunos que destruyen años de trabajo. Este patrón revela algo inquietante sobre la relación entre la capacidad tecnológica y el control social. Las tecnologías avanzadas que podrían liberar a la humanidad de la dependencia de sistemas centralizados son suprimidas o convertidas en armas para aumentar el control en lugar de expandir la libertad. El mismo conocimiento que podría erradicar la pobreza, curar enfermedades y ampliar el potencial humano se utiliza para mantener estructuras jerárquicas de poder y sistemas de dominación económica. Los descubrimientos imposibles que hemos analizado hoy representan mucho más que curiosidades históricas o misterios arqueológicos. Son evidencia de que el potencial humano ha sido restringido sistemáticamente por fuerzas que se benefician de la limitación en lugar de la liberación. El conocimiento para transformar la civilización existe, pero ha sido encerrado por instituciones que obtienen beneficios de mantener el statu quo. Comprender este patrón lo cambia todo. ¿Cómo interpretamos la evidencia histórica y cómo entendemos el desarrollo tecnológico contemporáneo? Revela que lo que llamamos progreso a menudo representa una liberación controlada de innovaciones que podrían haberse implementado décadas o incluso siglos antes. Sugiere que la civilización humana opera muy por debajo de su verdadero potencial, porque las capacidades disruptivas son suprimidas cada vez que amenazan los arreglos de poder existentes. Los 10 descubrimientos que hemos explorado hoy nos obligan a enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza del conocimiento, el poder y el desarrollo humano. Revelan que el establishment científico funciona más como un mecanismo de control que como una empresa dedicada a la búsqueda de la verdad. Demuestran que la evidencia revolucionaria se suprime cuando amenaza intereses económicos que dependen de mantener limitaciones artificiales sobre la capacidad humana. Pero también revelan algo esperanzador. La evidencia sigue emergiendo a pesar de los esfuerzos de supresión. Los investigadores independientes continúan investigando a pesar de la intimidación institucional. La verdad sigue propagándose a través de redes que operan fuera de los mecanismos tradicionales de control. El patrón de supresión se está volviendo visible, y la visibilidad hace que la supresión sea cada vez más difícil de sostener. Lo imposible se ha vuelto innegable. La evidencia ha alcanzado una masa crítica. La supresión sistemática de descubrimientos revolucionarios ya no es sostenible en un mundo interconectado, donde la información fluye por múltiples canales y la verificación proviene de redes distribuidas de investigadores independientes. Estos descubrimientos representan el comienzo de una nueva fase en la comprensión humana, en la que el conocimiento disruptivo ya no puede ser contenido eficazmente por guardianes institucionales. La era del control de la información está llegando a su fin y la era del potencial humano liberado está comenzando. Los descubrimientos imposibles son solo la primera ola de revelaciones que acabarán transformando todo lo que creíamos saber sobre la capacidad humana y la civilización misma. El silencio del establishment científico no es una señal de su poder para controlar la información. Es una señal de su desesperación por mantener sistemas de control que están volviéndose rápidamente obsoletos. La verdad tiene impulso ahora, y el impulso es cada vez más difícil de detener a medida que más personas reconocen el patrón y comienzan a investigar por sí mismas. Lo imposible se ha vuelto inevitable. Los descubrimientos ya no pueden ocultarse. La supresión ya no puede sostenerse. La transformación del entendimiento humano ha comenzado y continuará acelerándose hasta que las limitaciones artificiales sobre el potencial humano sean finalmente destruidas para siempre. El patrón que hemos descubierto hoy revela algo mucho más significativo que misterios aislados dispersos a lo largo de la historia humana. Estos 10 descubrimientos imposibles representan fragmentos de una verdad mayor que desafía todo lo que nos han enseñado sobre el desarrollo tecnológico, la capacidad civilizatoria y el potencial humano. Lo que conecta a estos hallazgos no es solo su imposibilidad estadística o su desplazamiento cronológico, es la forma sistemática en que han sido gestionados por instituciones que afirman buscar la verdad, pero que de manera consistente suprimen evidencias que amenazan narrativas cómodas. El silencio del establishment científico no es accidental, es estratégico. Cuando surgen descubrimientos que podrían revolucionar nuestra comprensión de la capacidad humana,
Desaparecen en colecciones privadas, archivos clasificados y depósitos olvidados, donde no pueden perturbar paradigmas establecidos ni arreglos económicos existentes. Pero la era del control de la información está llegando a su fin. Investigadores independientes equipados con herramientas modernas de análisis están documentando evidencias más rápido de lo que pueden ser suprimidas. Las redes digitales permiten la verificación y difusión más allá de los guardianes tradicionales. El patrón de supresión se está haciendo visible, y la visibilidad hace que el control sea cada vez más difícil de mantener. Estos descubrimientos nos obligan a enfrentar una posibilidad incómoda, que nuestros antepasados alcanzaron niveles notables de sofisticación tecnológica, que existió conocimiento avanzado en un pasado remoto, y que la civilización humana puede operar en ciclos de logro y pérdida, en lugar de un progreso lineal. Los artefactos imposibles que hemos examinado hoy sugieren que no somos la primera cultura tecnológicamente avanzada en surgir en la Tierra, sino quizá la más reciente de una serie de ascensos y colapsos que se extienden mucho más atrás en la historia de lo que reconocen las cronologías convencionales. La evidencia continúa acumulándose en bóvedas de almacenamiento y archivos clasificados de todo el mundo, volviéndose cada vez más innegable con cada nuevo hallazgo. La verdad tiene impulso ahora, y ese impulso es cada vez más difícil de detener a medida que más personas reconocen los patrones y comienzan a investigar por sí mismas. Estos 10 descubrimientos imposibles son solo el comienzo de revelaciones que acabarán transformando todo lo que creíamos saber sobre la historia humana y nuestro lugar dentro de ella.